Especialmente al doctor Esteban por la invitación. El tema que se me ha encargado es hablar de unos genotipos que nos pillan un poco lejos, que tenemos algo olvidados. Y para refrescar la memoria, pues señalarles que genotipo 2 es un genotipo de distribución mundial, es responsable del 9% de los casos a nivel mundial, 16 millones de personas, y hay zonas del mundo donde es un verdadero problema, como es Corea, Venezuela, Colombia, pero a nosotros, pues ya he comentado, que nos pilla lejos porque tenemos un 3%, según este estudio que ha sido mostrado esta mañana, y si les muestro datos míos, pues todavía menos. En el área del Hospital General, 2.400 pacientes testados en los últimos 7 años, pues queda circunscrito a un 2%. ¿Y qué sabemos del genotipo 2? Pues una muy buena noticia, que de siempre hemos dado el problema como resuelto, y es que de todos ellos es el de mejor respuesta al tratamiento, con un tratamiento que llevamos dando ya más de una década de interferón pegilado ribavirina, 24 semanas, y tasas de respuesta de las que nos sentimos muy satisfechos, 80-90%, y realmente, si uno echa la vista, pues tiene pocos pacientes que no haya curado genotipo 2 con esta pauta. Datos de práctica clínica es el estudio, la recopilación de Profesis, 1.000 pacientes genotipo 2 y se queda un poco más bajo en 71%. Pero hay toda una serie de estudios donde las tasas de respuesta sostenida con este tratamiento estándar varían entre el 71 y el 89%. Si es tan favorable, durante tiempo, lo que hemos estado tratando de hacer es si se podía cortar el tratamiento todavía más en estos pacientes, ya en lugar de 24, pues hacerlo más corto. El estudio más amplio que se realizó fue el estudio Accelerate, en el que pudimos participar algunos miembros de la asociación, y que mostró que 24 semanas de tratamiento era mejor que 16 semanas de tratamiento clarísimamente. Era un estudio donde se unían los pacientes genotipos 2 y 3. Se analizó también, y en un posterior estudio, aquellos con respuesta viral rápida, sin virus en semana 4, y se vio que también era mejor tratar globalmente, era mejor dar 24 semanas que las 16 semanas de tratamiento. Ahora, si además de respuesta virológica rápida había carga baja, pues daba lo mismo 16-24, quiere decir que se podía cortar. Un posterior estudio vio que hizo este mismo análisis y vio que se podía hacer 16 semanas de tratamiento, eso sí, dando la ribavirina ajustada a peso, o sea, un poquito más de ribavirina, pero no debía hacerse cuando habían factores basales negativos, cirrosis, carga alta, BMI elevado o resistencia a la insulina. Otro concepto que me gustaría que refrescáramos es que tenemos en mente que genotipo 2 es igual a genotipo 3. Y realmente los dos son felinos, pero realmente no tienen nada que ver ni en estos estudios que les estoy mostrando, ni lo que se viene con los antivirales de acción directa y como posteriormente nos mostrará el doctor Romero en su exposición. Quiere decir que hemos estado equivocados totalmente considerando igual de favorables estos dos genotipos. En cuanto al genotipo 2, sí señalarles que la respuesta virológica rápida es el factor predictivo más importante cuando hemos utilizado el estándar, con tasas de respuesta en estos pacientes entre el 76 y el 95%, que son tasas realmente impresionantes. Sin embargo, cuando no se produce respuesta virológica rápida, nos quedamos en resultados muy pobres, más parecidos a los del genotipo 1. Entonces, ¿es posible acortar? Pues es posible acortar cuando se den factores de buena respuesta, como es no cirrosis, BMI adecuado, carga viral baja y que haya respuesta virológica rápida. De tal forma que hasta ahora la guía europea de tratamiento, la que hemos estado manejando años, ya se ha cambiado, pero la que nosotros seguimos manejando sería en la que se contempla hacer carga viral en semana 4, ver si tiene factores favorables para poder acortar, hacer 24 semanas o en algunos casos incluso hicimos algo
algo que ahora pues, no sabemos si es realmente muy correcto, como es alargar el tratamiento en aquellos pacientes que no tenían respuesta virológica rápida, los respondedores lentos. Realmente los datos no eran contundentes, aunque algunos lo hicimos de esta manera y, de hecho, incluso venía recogida en la guía de la ISEL. Pero la situación ha cambiado. Con la aprobación de sofosbuvir, pues se abre un horizonte nuevo para estos pacientes. En cuanto a la respuesta, les he dicho que es muy buena, pero a pesar de eso, la situación puede cambiar y debe cambiar con la aplicación de este antiviral, en la que ven los estudios que se realizaron, el estudio fisión, positrón, fusión, valens, en los que diferentes situaciones han sido analizadas y que paso a analizar con ustedes. El estudio de fisión, digamos que es el más importante, sofosbuvir-ribavirina frente al estándar. Sofosbuvir-ribavirina, 12 semanas de tratamiento frente al estándar que estábamos haciendo. Y estos son los resultados. Referido a pacientes genotipo 2, el grupo de sofosbuvir-ribavirina, 97%, y el grupo de PEG-ribavirina, 78%, que nos concuerda con lo que estamos habituados a manejar en ese entorno. Este estudio hace también distinción entre pacientes con cirrosis sin cirrosis y con cirrosis, encontrando que en el caso de no cirrosis, tasas de respuesta de 98 y 82, y en el caso de cirrosis, 91 y 62, si bien los números, las Ns, impiden hacer cualquier análisis en profundidad. Pero lo mejor de este estudio es que cambiamos absolutamente los efectos adversos. Si buena es que mejoramos la respuesta, también los efectos adversos de dar interferón a no dar interferón, a dar la combinación sofosbuvir-ribavirina, hace que todos los ítems de los efectos adversos muestren diferencias significativas y que sea un tratamiento tremendamente tolerable frente al que tenemos experiencia del interferón pegilado y la ribavirina. Otro estudio es el estudio positrón, sofosbuvir-ribavirina, 12 semanas, agrupados genotipo 2 y 3, ya estamos con las mismas, para pacientes que no deseaban interferón, intolerantes o con contraindicaciones, y se les daba este tratamiento en 12 semanas frente a otro grupo que era placebo. Se incluyeron 109 pacientes genotipo 2. Y estos son los resultados globales, genotipo 2 y 3, 78% de respuesta, como pueden ver aquí, pero si nos referimos a los pacientes genotipo 2, encontramos que no cirrosis, 92% de respuesta, cirrosis 94%, aunque miren la N, que es muy pequeñita. Otro estudio, abordaje de otro tipo de pacientes, pacientes previamente tratados, también incluye pacientes genotipo 2 y 3, el mismo estudio, y es ver de alargar el tratamiento a 16 semanas. Como ven, son las dos pautas de 12 y 16 semanas con sofosbuvir-ribavirina. Y si nos vamos a los datos de los pacientes genotipo 2 con y sin cirrosis, este sería el global, 86 y 94. Las Ns son realmente pequeñas, y en los pacientes sin cirrosis, 96 y 100, y en los pacientes con cirrosis, ven también que hay esa diferencia, que no es tal diferencia porque las Ns son tremendamente pequeñas, pero sí que nos indica una tendencia. Dentro de esta misma línea, el estudio LONESTAR 2 para ver de dar sofosbuvir, retomando el interferón y la ribavirina, 12 semanas en pacientes experimentados, genotipos 2 y 3, era un brazo único, y vean que los pacientes genotipo 2, el global fue del 96%, o sea, se curaron 22 de 23 pacientes, y separando los pacientes F0, F3, 100%, 9 de 9, y los F4, que se curaron 13 de 14 pacientes.
Y por último, el estudio Valens, la respuesta sostenida, estudió la respuesta sostenida, 12 semanas de sofosbuvir-ribavirina en pacientes naïf y experimentados genotipo 2, y estos fueron los resultados en pacientes naïf no cirróticos 97 y en experimentados no cirróticos 91. Las Ns en los pacientes cirróticos eran realmente muy pequeñas. Esto es un análisis de factores predictores cuando damos sofosbuvir y de todos los estudios. Factores predictores negativos serían ser hombre, más de 75 kilos, CT-OTT, con cirrosis, carga alta y tratamiento previo. Pues bien, sofosbuvir, aun con 4 factores predictivos malos, ven que tiene tasas de respuesta tremendamente buenas, 94% en el peor de los casos. Sí que decae la situación cuando hablamos de que hay 5 o 6 factores predictivos negativos. Y es algo pues, que en la práctica pues, nos puede ayudar a reflexionar. Esto es un resumen de todos estos estudios, tanto en pacientes naïve, como tenemos cifras de respuesta tremendamente altas, y también en pacientes tratados previamente, con este brazo señalarles el Lonestar, en el que se utilizó también interferón pegilado. Esos son datos de estudios clínicos, pero datos de vida real también tenemos, y hemos podido ver en Boston el estudio Target, que ya ha sido mencionado, pero que yo me voy a referir a pacientes genotipo 2 y que han hecho en los americanos en cuanto a darles tratamiento. Pues se incluían 235 pacientes, genotipo 2, en práctica real. El 99,1 les dieron sofosbuvir-ribavirina y solamente 2 pacientes, no llegaba al 1%, sofosbuvir, pegilado y ribavirina. Y los resultados que nos mostraron era la respuesta de semana 4 de un 90%, 91% en no cirróticos y de 88% en pacientes cirróticos. Tenemos las guías de infecciosas, de la Sociedad Americana, de la Sociedad Europea, guías que todavía no podemos aplicar como nos gustaría. Esperemos que la situación pueda ir cambiando. Y les señalo algunas cosas. Dentro de la guía americana sí que pone para los pacientes genotipo 2, pues que fuera de este régimen de sofosbuvir-ribavirina, 12 semanas, regímenes alternativos, ninguno, es taxativa. Y específicamente no recomendados el tratamiento con interferón, la monoterapia o regímenes, por supuesto, basados en inhibidores de proteasa que, como sabemos, no tienen eficacia en este genotipo. También en pacientes experimentados, también específicamente no recomendados, lo mismo, la doble terapia con interferón o incluso triple terapia o la monoterapia. Y por último, las recomendaciones de la guía europea, que yo sería las que asumiría totalmente. Pacientes infectados con genotipo 2 deben ser tratados con ribavirina diaria ajustada a peso, sofosbuvir diario con una recomendación bien basada. Luego la terapia debe prolongarse a 16 o 20 semanas en pacientes con cirrosis, especialmente si son experimentados. De esto hay menos evidencia, tenemos menos evidencia, y es posible que con datos de nuevos estudios esta recomendación varíe. Y alternativamente, otra posibilidad es en cirróticos o experimentados pueden ser tratados con pegilado semanal, ribavirina diaria y sofosbuvir. Aquí la recomendación también tiene menos contundencia que la anterior. Y ya para resumir, en cuanto a genotipo 2, la terapia de pegilado ribavirina 24 semanas ha sido la recomendada hasta ahora. Genotipos 2 y 3 tenemos que romper el esquema ese que tenemos de que son iguales, no son ni primos. Y terapias acortadas de 16 semanas pueden considerarse en pacientes seleccionados, pero sin duda la combinación de sofosbuvir-ribavirina 12 semanas por su alta eficacia, pero sobre todo por la tolerancia y la seguridad debe ser el tratamiento para los pacientes genotipo 2. Y vamos a los otros genotipos que todavía tenemos mucho más olvidados. El caso del genotipo 5, a nivel mundial menos del 5% de los casos y circunscrito fundamentalmente a Sudáfrica.
En el caso del genotipo 6 sí que es más frecuente, pero también nos pilla muy lejos, ya que es en el sudeste asiático, aunque sí que están infectados a nivel mundial 9 millones de personas. En la serie, en nuestra área del Hospital General de Valencia, pues les tengo que decir que menos del 1%, concretamente no llegaban ni a 20 pacientes los que en estos 7 años respondían a estos genotipos. Dentro de la serie de práctica real, el tratamiento con interferón pegilado y ribabrina, 68% de respuesta viral sostenida, si bien la N es de 28 pacientes. Miren los pocos pacientes que se incluyeron en esta serie tan amplia de 5.000 y pico de pacientes. Y con los antivirales, pues desgraciadamente tenemos también pocos datos. Si en los ensayos de registro de los interferones pegilados prácticamente no aparecían estos pacientes y la recomendación era hacer lo mismo que con el genotipo 1, pues aquí también están muy infrarrepresentados, y en el estudio neutrino, con sofosbuvir, pegilado y ribabrina, se incluyeron pacientes genotipo 1, 4, 5 y 6, pero se incluyeron 7 pacientes entre genotipo 5 y 6, un genotipo 5 y 6 genotipo 6. Los 7 pacientes se curaron, pero claro, sacar conclusiones de aquí resulta tremendamente aventurado. En el congreso de ahora, de Boston, esta comunicación de Gain analiza la eficacia del edipasvir sofosbuvir 12 semanas en pacientes genotipo 3 y 6. Les voy a comentar los que habían 25 pacientes, genotipo 6 concretamente, y se curaron 24 de 25. El que no se curó era un drogadicto que había interrumpido el tratamiento porque había seguido con su drogadicción en la semana 8. Quiere decir que es espectacularmente buena, es una buena noticia para estos pacientes. Entonces, la recomendación que asumiría, dentro de si es que hay que asumir, porque tenemos muy pocos datos, es que pacientes infectados con genotipos 5 y 6 deben ser tratados con la combinación de interferón pegilado ribavirina diaria ajustada a peso y sofosbuvir 12 semanas. Una recomendación B1, que quiere decir que dentro de no mucho es posible que haya que cambiar, y aquellos que sean intolerantes o inelegibles a interferón pueden ser tratados con ribavirina y sofosbuvir 24 semanas. Esta recomendación ya sí que es, vamos, más que no tiene un basamento propio, sino que seguramente es una suposición y que será sin duda cambiada en el futuro. Muchísimas gracias por su atención.